Vamos a continuar con el panel dedicado al tema la situación de la educación en Chile, experiencias de educación católica con debilidades y fortalezas. La señora Erika Muñoz Bravo, a quien invito adelante, chilena, ella es dirigente social en Chile, actual presidente de CONFEPA, que es la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados. Desde el año 2011 se dedica a la defensa del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, a la defensa de la libertad de enseñanza y de la mejora de la calidad de la educación en nuestro país. Entre el año 2018 y 2021 ha desarrollado el cargo de asesora del Mineduc y en el área de apoderados. Bienvenida a nuestro congreso. Y presentamos también, ¿vamos a presentarlo por separado o esperamos, profesor? Vamos a presentar de todas maneras y agradecemos la presencia del señor Andrés Carter Pereira. Él es presidente de la red Col Bio Bio, que tiene más de 12 años de existencia en la región del Biobío de Chile. Es la segunda región más importante considerando las actividades de educación, salud, economía y desarrollo. Andrés es rector del Colegio Santa Elisa de Concepción. En Chile, el sector particular subvencionado atiende al 54% de los estudiantes en edad escolar, que alcanza cerca de 2.300.000 estudiantes, en los cerca de 12.000 colegios chilenos, entre los particulares pagados, públicos y particulares subvencionados. Invitamos entonces también a estar presente a don Andrés Carter Pereira. Buenas tardes ya. ¿Acá, Andrés? ¿Ahí? Ahí sí, ya. Pero bueno, yo hablo un poco fuerte, así que en realidad no sé qué tan necesario el micrófono. Agradecer al Colegio San Patricio y don Patricio por la invitación. Para mí es un honor estar en este lugar. Y tal como él decía, yo soy representante de los padres y apoderados. O sea, estamos al otro lado, tenemos la otra mirada, ¿cierto?, de la educación en nuestro país y de lo que en realidad realizan cada uno de ustedes en virtud de la formación integral de nuestros hijos. Nosotros nos organizamos, nuestra Confederación de Padres y Apoderados partió en el año 2011, tuvo en realidad su conformación política, social, fuerte a partir del año 2014, con un cambio de la legislación vigente en nuestro país que impone la ley de inclusión, y ahí se arma un movimiento de padres y apoderados que es desconocido en realidad, y por eso yo les quería hacer como un poquito este resumen, porque nosotros nos formamos y nacimos a la luz de tener que defender el derecho de elegir la educación de nuestros hijos. Y quizás ustedes que vienen de otros países no conocen mucho este modelo y la realidad de que nosotros tuvimos que vivir a partir de que se nos quiso quitar el derecho a elegir la educación. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos diferentes proyectos educativos y lógicamente nosotros ¿qué hacemos? Nosotros como familias buscamos, elegimos y postulamos a los colegios que se suman, ¿cierto?, al proyecto de familia que nosotros tenemos para poder seguir desarrollando de manera integral a nuestros hijos. Y es así como nosotros crecimos y nos tuvimos que de alguna manera sumar a todas estas organizaciones que buscan mejorar las condiciones de educación para nuestros hijos. Reconociendo la labor que hace el colegio, reconociendo la labor que hacen los profesores y cómo ha sido de difícil en este tiempo, en estos últimos años en nuestro país, el poder seguir trabajando abiertamente con las familias y los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos que nosotros hemos visto estos últimos años es que a raíz de una ley que cambia la forma en que nosotros postulamos a nuestros hijos a nuestros colegios, hoy día ustedes, los colegios en nuestro país, los profesores tienen
el desafío de recibir, en el caso además de los colegios católicos, de recibir cientos de niños y cientos de familias que no adhieren al proyecto que el colegio tiene. Y eso es un tremendo desafío, pero también ha sido en algunos casos raíz de muchos problemas. Y ahí es donde nace la necesidad de poder trabajar de manera mancomunada y mucho más cercana la familia y los establecimientos educacionales. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y una de las preguntas que nosotros como organización nos hacemos constantemente, y es lo que trabajamos con los establecimientos educacionales. ¿Cómo de manera mancomunada podemos hacer, por ejemplo, que la familia participe más activamente en los establecimientos? No sé si en los otros países como en nuestro país ocurre lo mismo, pero aquí hay una baja participación de las familias en lo que es el desarrollo de las comunidades educativas. Es poca la participación de los apoderados y es poco lo que se suman también y se comprometen. Y eso es uno de los desafíos que nosotros hemos tenido como organización, de poder apoyar de alguna manera a los apoderados, a los centros de padres, para poder sumarse a esta labor educativa y sumarse de manera activa y de manera abierta a participar al interior de los establecimientos educacionales para apoyar en la formación integral de nuestros hijos. En todo este desafío que hemos tenido en estos años, hemos tenido también que ser parte abierta de las políticas públicas en educación. En nuestro país no siempre se escuchó a todos los sectores de la educación. De hecho, yo les cuento que nosotros como organización de padres y apoderados, cuando nos formamos, cuando nacimos en el año 2011, fuimos la primera en Chile. No existía una organización de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados. Por eso la importancia del llamado que hacemos nosotros a trabajar desde el área de los profesores, desde los equipos directivos, desde el área, desde los sostenedores con los centros generales de padres, por la importancia que tiene el poder generar también mejora al interior del establecimiento educacional. Y así como durante estos años nosotros hemos participado en diferentes políticas públicas que se han creado y que al final impactan directamente en lo que ustedes como educadores, como profesores, como directores y sostenedores tienen que desarrollar con las familias en nuestro país al interior de las salas de clases. Si bien es cierto, uno de las falencias que nosotros hemos visto durante estos años ha sido que muchas de las políticas públicas que se han creado en educación impactan directamente en lo que es la administración del colegio, la estructura y la forma del colegio, pero ¿saben qué? No impactan directamente en la sala de clase. Uno de los puntos, por ejemplo, que hablaba, ¿cierto?, el representante de la UNESCO, es la importancia de la inclusión. Pero él dijo algo muy puntual, dijo que la inclusión era importante y se podía desarrollar si eso venía, ¿cierto?, de la mano, por ejemplo, de financiamiento. Nosotros como padres y apoderados tenemos claro que, por ejemplo, en el área de la subvención, para los colegios que son subvencionados, la subvención en Chile no ha aumentado desde el año 2015. No hay un aumento en la subvención. Entonces, hay una carga administrativa, hay una carga para el colegio de un montón de nuevos requisitos, pero con los mismos recursos, ¿cierto? Y nosotros vemos que de esa manera no impacta directamente en la sala de clase y en la educación de nuestros hijos las exigencias nuevas que tienen los colegios. Por eso hemos tomado la labor y hemos querido ser parte de toda esta creación de políticas públicas y nuevos proyectos, porque nosotros creemos que la manera que tienen los establecimientos educacionales de mejorar también la calidad y el clima de trabajo al interior de las comunidades educativas es pidiendo, ¿cierto?, que el gobierno de turno y el Estado valore y aplique mayor cantidad de recursos para mejorar de esa manera la calidad de educación, mejorar la inclusión, ¿cierto?, la importancia que tiene la inclusión. De hecho, yo quiero contarles que durante estos últimos años ha sido para nosotros una labor muy grande el poder trabajar, por ejemplo, con las escuelas especiales que hoy día, ¿cierto?, nosotros le llamamos son los parientes pobres, ¿cierto?, y los grandes olvidados de todas las políticas públicas.
por eso no se genera inclusión, porque no están tampoco los alumnos con necesidades educativas especiales en el centro. Y eso es una realidad en nuestro país. Y es un desafío también como sector educacional, y hablo de toda la comunidad educativa, el poder visibilizar de mejor manera y de gran manera todo lo que son las necesidades educativas especiales al interior de los establecimientos educacionales. Porque eso también ha sido un desafío para los educadores. Nosotros hemos pedido en más de una oportunidad que, por ejemplo, en la malla curricular de los estudiantes de pedagogía sí sea de alguna manera mencionado, guiado y apoyado el estudiante de pedagogía con mayores herramientas para poder enfocar el día de mañana, cuando son egresados, la inclusión. Porque nosotros tenemos hoy día realidades de profesores que nos dicen: nuestro colegio no tiene pie, nuestro colegio no tiene ninguna herramienta para recibir niños con necesidades educativas especiales, pero a través del sistema de admisión escolar sí llegan a los colegios. Pero no están las herramientas. Entonces, ahí hay un desafío para lo que es los estudiantes de pedagogía, para las universidades que preparan a nuestros estudiantes de pedagogía, ¿cierto? Para ese desafío, si en realidad estamos enfocándonos en una inclusión real. Buscamos soluciones pensadas, ¿cierto? Como primero que la familia sea un partícipe activo dentro de la comunidad educativa, porque hoy día en nuestro país hay una realidad que es bastante triste, que se está viviendo con lo que es el clima de violencia y la falta de herramientas de los establecimientos educacionales y la falta de herramientas de los educadores para poder enfocar, o de protección hacia los educadores para poder enfocar de mejor manera todo lo que hoy día se está viviendo, ¿cierto? Y la manera de mejorar todo lo que es violencia al interior de los establecimientos educacionales es trabajar en conjunto con las familias. Poder enfocarnos de esa manera en poder buscar soluciones, pero también que las leyes, ¿cierto?, le vayan entregando a los educadores, a los colegios, las herramientas para poder defender también a sus educadores. Y así como hemos sido parte de quienes fueron escuchados en algunas de las legislaciones que han sido aprobadas en nuestro país, y hoy día somos quienes estamos ahí sentados a la mesa para poder ir enfocando lo que es este nuevo plan de convivencia escolar en nuestro país que se está presentando. Importante reconocer las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las organizaciones de padres y apoderados, que son quienes podemos mostrar y dar a conocer la realidad de lo que, ¿cierto?, estamos viviendo en los establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país. Eso, Patricio. ¿Sí? Acá se me cambia. Ya. Aprovechamos de saludar a la UMEC en Roma, en el Vaticano, pues se ha conectado don Giovanni Perrone, que está directamente transmitiendo también para el resto de los miembros de distintos países que no pudieron estar presentes físicamente hoy día. Así que un saludo, Giovanni, para todos los amigos de UMEC, y todo este material quedará, por supuesto, en el archivo de este congreso, de esta asamblea, para seguir analizando, estudiando y trabajando. Ya, muchas gracias, muy buenos días. Good morning, everyone. Me ha tocado, y primero que nada quisiera agradecer a la organización de la UMEC, en especial a Patricio Nostroza y a todos ustedes por estar acá en esta mañana. Yo soy Andrés Carter, soy presidente de Redcol BioBio, y me han pedido que pudiese comentarles cuál es la situación actual de la educación en Chile. Primero, decirles que, aquí vamos a estar con problemas, somos una organización, una asociación gremial. Dale a la próxima. Gracias.
Somos una asociación gremial que es conformada por establecimientos educacionales de larga trayectoria. En el quehacer educativo llevamos en algunos casos algunos colegios más de 70 años entregando servicios, y nosotros lo que hacemos es agrupar a estos establecimientos y formamos una red de trabajo cuyo único objetivo mejorar los estándares de calidad de lo que se realiza. Nacimos en el año 2006 con el fin de difundir estos procesos pedagógicos de calidad entre sus miembros, y actualmente el propósito es apoyar y contribuir a los procesos pedagógicos de calidad. Esta es la próxima. Vamos a la otra. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Bueno, ya dicho lo anterior, era para que ustedes conocieran un poco quién soy, a quién represento, y lo que les quiero contar a continuación, lo que les quiero mostrar, qué es lo que pasa en nuestro país. Para muchos de ustedes debe ser súper complejo, sobre todo la gente que viene del extranjero, que existan en Chile colegios públicos, privados, algunos que tienen financiamiento del Estado, que son similares a los colegios concertados que existen en España, también en Colombia existe este modelo, también existe en Holanda, ¿ya? Por lo tanto, en Chile está garantizada la provisión mixta en la Constitución de la República. Quisieron cambiarla hace un tiempo, pero eso no se logró, por lo tanto sigue garantizada la provisión mixta. ¿Qué significa esto? Que privados pueden desarrollar proyectos educativos en distintos lugares. Hoy día hay una serie mucho más compleja de restricciones que existían antes, pero esto está garantizado constitucionalmente. Vamos a la próxima, Eduardo, por favor. Entonces, existen aquellos establecimientos que responden a corporaciones educacionales, a los DAEM, que son las direcciones de administración municipal, que también dependen de las municipalidades. Estamos nosotros, la educación particular subvencionada, donde personas de la sociedad civil organizaron y crearon estos establecimientos. En muchos casos fueron congregaciones religiosas, también son profesores, familias de profesores, etcétera, como en el caso del Colegio San Patricio, como en el caso del Colegio Santa Luisa, donde yo provengo. También están los colegios particulares pagados que no tienen financiamiento del Estado. Ya estos colegios son los colegios privados. También están las corporaciones de administración delegada, que generalmente corresponden a fundaciones ligadas a grupos empresariales, a la SOFOFA, a la Cámara de la Construcción, etc. Y hoy día aparece este sexto sistema o proveedor, que es el Sistema Local de Educación Pública, los SLEP. ¿Ya? Ellos son los 6 proveedores. En general, esta es la matrícula que tiene. Fíjense en Chile hoy día, al año 2023, ahí está la cantidad de estudiantes que hay en el sistema. Son cerca de 3.600.000 estudiantes que están en el sistema educativo, de los cuales casi el 65% viene de la educación privada y de la educación subvencionada, como nosotros, un 54% de la matrícula, por lo tanto somos mayoría claramente, y solamente un 35% viene de la educación pública. Ustedes se preguntarán, ¿por qué pasó esto? Esto pasa porque, como en Chile existe la libertad de enseñanza a buena hora, en hora buena, los papás pueden elegir dónde llevan a su hijo a estudiar. Y hemos demostrado con el tiempo que los proyectos educativos privados son más atractivos para los padres. ¿Por qué será? No sé, ¿ya? Igual somos más eficientes desde el punto de vista del gasto para el Estado, por los resultados que los colegios privados obtienen y la importancia de esto. Después vamos a hacer el link con la educación católica, porque obviamente se debe a eso su origen en los albores de la República, por allá por el siglo XIX, cuando comenzó el Estado a entregar recursos a las congregaciones para que ellos desarrollaran distintos proyectos educativos, porque el Estado no tenía esa capacidad. Y a partir de la década del 80, esto se masificó un poco porque había que llegar a lugares alejados.
y aquí de hecho, esta propia congregación donde hoy día nos encontramos desarrolla proyectos educativos en lugares alejados donde el Estado no llegó. Y esa es la gracia de la provisión mixta, ¿ya? Además que un país que tiene distintos proveedores de educación le da diversidad y le da crecimiento. No existe solamente una mirada, sino que existen muchas miradas y el papá, en función de su propia libertad, elige dónde educar a sus hijos, y eso es algo que tenemos que mantener, tenemos que profundizar y tiene que perseverar en nuestro país. ¿Ya? No por algo, hace un tiempo, y hoy día yo creo que estamos peleando el primer lugar con Uruguay, tenemos uno de los mejores sistemas, no mejores sistemas, sí mejores resultados en las pruebas estandarizadas. Yo sé que muchos van a decir que la prueba PISA, que el SIMS no mide muchas cosas, pero yo provengo del mundo de la ingeniería, por lo tanto, lo que no se mide no se mejora, ¿ya? Y hay que medir las cosas para mejorarlas. Por lo tanto, cuando hacemos esa medición, nos damos cuenta que el modelo que se ha implementado en Chile en este siglo y medio, ha dado resultados. Vamos a la siguiente. Fíjense, así está la distribución de la matrícula hoy día en porcentaje, el 54%. Dicho lo anterior, volvamos a la educación católica. Fíjense, ahí está destacado con amarillo aquellos colegios que tienen una orientación católica, que lo declaran. En total, del país existen 11.123 establecimientos educacionales, de los cuales 2.600 dicen tener educación católica. ¿Ya? Ahí están los laicos, católicos, evangélicos, musulmanas, judías y algunos que no tienen información. Por lo tanto, tenemos cerca de 2.600 establecimientos, el 23,4% de los establecimientos educacionales en Chile dice tener una orientación católica y atienden cerca de 850.000 estudiantes aproximadamente. ¿Ya? Eso es importante señalarlo lo que estamos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tenemos como sector? Primero, tenemos un gran elemento que tiene que ver con la deserción escolar. Por distintas razones nos enfrentamos a esta situación donde los estudiantes no terminan la educación formal. Hoy día, post pandemia, ha proliferado en Chile, yo estoy hablando del caso chileno, ha proliferado en Chile los colegios virtuales en muchos casos, los colegios libres. Ya en Concepción he visto que hay muchos colegios libres donde los niños tienen que después dar exámenes libres, los preparan para el examen libre. ¿Ya? Esto se debe a que por distintas razones no hemos sido capaces de retener esos estudiantes. Fíjense que más de 39.000 estudiantes, según datos que tengo del 2023, abandonaron el sistema educativo por distintas razones. Tal como decía el señor de la UNESCO anteriormente, existe en algunas poblaciones todo esto de la narcocultura, es más rentable ser soldado de un narcotraficante que ir al colegio. Lamentablemente esa es una realidad que se ha impuesto en Latinoamérica y que se ha profundizado con los fenómenos migratorios existentes en toda Latinoamérica del último tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, se están haciendo esfuerzos desde el punto de vista del gobierno central con un plan de reescolarización. Esperamos que tenga efecto, no ha sido fácil, pero lamentablemente los recursos siempre no van a la mano de todas estas lindas ideas que de repente se plantean. Otro elemento que hoy día tenemos como sistema, como sector o como educación en Chile, un desafío importante, es el sistema de admisión escolar, SAE. En el año 2014 se aprobó la Ley de Inclusión, que estableció una serie de nuevos requisitos para la educación escolar en Chile. Se prohibió el lucro, se instaló un sistema de no selección a través del sistema de admisión escolar y se prohibió el financiamiento compartido, ya que era el aporte que hacían los papás a los colegios. Por lo tanto, a partir de ahí, el sistema como que se ralentizó, se trabó, por decirlo de alguna forma, producto de que ya no habían incentivos necesarios para la creación de nuevos establecimientos educacionales. Y eso además provocó, en el subsistema de admisión escolar, provocó un
una desazón por parte de los apoderados. Bueno, la señora Erika aquí anteriormente lo mencionaba, producto de que el papá va a una tómbola o a un sistema aleatorio, como quieran llamarlo. Hay un algoritmo aleatorio que designa las vacantes de cada uno de los establecimientos y para qué niños va definida. Por lo tanto, ahí hay conflictos que se han generado en las distintas comunidades educativas y se está cuestionando la eficacia de este sistema. De hecho, hoy día, cuando uno habla con la autoridad política, es ahí donde se quiere hacer las modificaciones necesarias. Lo conversábamos anteriormente. El otro elemento, bueno, los elementos de convivencia. En Chile se cometió un error garrafal, y lamento que no esté aquí el señor del Colegio de Profesores. Viene mañana, ya, pero no voy a poner mañana, pero se lo voy a decir personalmente. Se cometió un error garrafal con la pandemia. Chile fue uno de los países que más rato estuvieron los niños sin ir al colegio, cuando los profesores fueron los primeros en vacunarse. Le dieron toda la anuencia de recursos a los establecimientos educacionales para que volvieran. Bueno, y volvimos a última hora. Nos costó un mundo. Teníamos eternas peleas con el mismo colegio de profesores y al interior de las comunidades, producto de los profesores decían, no, si en el colegio de profesores dicen que no tenemos que volver a clase. Bueno, hoy día estamos pagando el pato. Tenemos niños que estuvieron 2, 3 años, llegaron a primero, segundo básico y no tenían escolaridad de ningún tipo. Por lo tanto, todas esas situaciones hoy día las estamos viviendo en los establecimientos educacionales. Chile fue uno de los últimos países en volver. A mí me parece que eso es casi un atropello a los derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, hay elementos que han provocado, como esta situación, ha provocado gran conflicto desde el punto de vista de la convivencia. Tenemos un aumento de 30, 40% al año en denuncias de convivencia escolar. Los equipos de convivencia de los colegios han tenido que ser fortalecidos, son multidisciplinarios, hay tanta gente en convivencia escolar hoy día, y por lo tanto uno ve que los resultados de repente, estos equipos se terminan apagando incendios, más que estableciendo una política más de largo plazo al respecto. Bueno, también tenemos otro desafío que es la ley de aula segura, que ahora se está pensando en que se deje sin efecto. Hemos tenido que implementar este elemento. A nadie le gusta, y yo creo, y esto lo he señalado en otras ocasiones, los proyectos educativos que tienen que sacar niños de sus colegios fracasan cuando eso sucede. Pero lamentablemente, por el bien de los otros estudiantes que quedan en el colegio, de repente tenemos que tomar esas medidas, y porque hay que velar por el bienestar de toda la comunidad. Y ha sido un poco engorroso este elemento, si bien en casos graves, gravísimos, se puede en algún momento establecer alguna separación del estudiante del colegio, pero no aborda aquellas causas estructurantes de la violencia. Lamentablemente, esta es una violencia que se produce en los barrios, en los distintos lugares y comunas del país, que permea a la organización escolar y que hoy día nos provoca múltiples problemas en los establecimientos educacionales. Y obviamente todos estos nuevos desafíos van, tal como lo decía la señora Erika anteriormente, van de la mano con necesidad de financiamiento. Todo hoy día tiene un valor, necesitamos tener más recursos al respecto y esos recursos no están disponibles. ¿Ya? Y también quiero señalar que los recursos con que cuentan los establecimientos particulares subvencionados son menores a los que tienen los colegios municipales o públicos, producto que ellos tienen la inversión, las hace directamente o el Ministerio de Educación o el gobierno regional o algún fondo, el FAEP y todas esas cosas que existen, y nosotros los colegios privados o subvencionados no tenemos esos recursos disponibles. Antiguamente, antes de la ley de inclusión, teníamos la banca privada, donde íbamos y nos entregaba los recursos, obviamente a través de un crédito común y corriente. Hoy día esas líneas de financiamiento están absolutamente cerradas, por lo tanto los establecimientos educacionales no tienen hoy día la posibilidad de mejorar su infraestructura, de crecer y de crear nuevos proyectos, producto de este problema grave de financiamiento que hay. Este es un desafío que yo lo puse en grande, que todavía nos está costando normalizar
las organizaciones escolares post pandemia, tal como les decía anteriormente, por toda esta brecha que se produjo con 2 años los niños en las casas. ¿Ya? Lamentablemente en Chile sucede esto y ha sido súper complejo. Además, hay un tema en muchos lugares y comunas, y lo he conversado con otros rectores y sostenedores de colegios, el apoderado le ha quitado la importancia de enviar a su hijo al colegio. Por lo tanto, los índices de inasistencia son muy altos, ¿ya? Mucho más que antes. Antes, cuando planificábamos el año y hacíamos el presupuesto, decíamos vamos a tener una asistencia promedio de un 95%, que era lo normal. 93, 95. Hoy día vemos que la asistencia anda el 89, 88. ¿Y qué provoca eso? Falta de recursos, porque no nos pagan por matrícula. El financiamiento que llega a los colegios llega a través de la asistencia promedio. Por lo tanto, inmediatamente bajan los recursos para el establecimiento educacional. Cuando las necesidades cada día son mayores, los recursos son menores, obviamente nos genera un problema todo lo que significa esto después de la pandemia. Y para terminar, a modo de conclusión, dale, te pasaste una. No, a modo de conclusión, déjalo ahí. La educación en Chile pensamos que está en un punto crítico. Se ha avanzado en calidad y en equidad, se ha avanzado en equidad y en acceso. En calidad hemos avanzado muy poco, casi nada. Yo creo que hemos retrocedido. Pero además existen desafíos estructurales, como por ejemplo, hay que establecer algún tipo de política efectiva para disminuir la deserción, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables. Hay que combatir ese tema, hacer más atractivo que el niño vaya al colegio, que quede en el barrio compartiendo estos malos hábitos, por decirlo de alguna forma. Obviamente hay que mejorar la gestión del sistema de admisión escolar, ahí tenemos un tremendo desafío. En este ámbito hay que equilibrar la expectativa que tiene la familia versus las capacidades de los establecimientos. Hay muchos colegios que están sobrevendidos, como le llamo yo, con mucha lista de espera frente a otro que no tiene lista de espera, por ejemplo, no sé, algunos quizá públicos. Tenemos que mirar la política de aula segura, hay que volverla a reestudiar, hay que mirar todo lo que está sucediendo en convivencia escolar, porque la mirada tiene que estar en la prevención y no después en establecer procesos sancionatorios al interior de los colegios. Y finalmente, tenemos que asegurar un financiamiento sostenible para poder seguir creciendo y dando respuesta a las necesidades dinámicas, cambiantes y mayores que existen en cada uno de los establecimientos educacionales. Eso es lo que yo les quería decir a modo de lo más resumido que pude posible. Nos entregaron con bastante atraso el momento y bueno, esa es la visión que tenemos los colegios particulares subvencionados. Me atrevo a decir en el ámbito nacional, si bien es cierto, provengo de una organización que es de la región del Biobío y también en Ñuble estamos, pero es un poco lo que acordamos en todos los niveles gremiales que nos reunimos permanentemente, y esto es lo que pensamos que está sucediendo en la educación en Chile hoy día, la mirada desde el punto de vista de la educación subvencionada, privada, y la mirada un poco también desde el punto de vista de lo que sucede en los establecimientos católicos. Muchas gracias. Quiero invitar a Jan, a Caroline, para la foto y a Mario para la foto oficial, de manera que vamos cerrando esta mañana. Si hay alguna pregunta para ellos, también vamos a dejar unos 5 minutos, 10 minutos máximo para pasar a la siguiente actividad. Y vamos a regalar, por supuesto, un pequeño presente, un rico presente más bien, a cada uno de ellos. Mario, muy bien, muchas gracias.
Si alguien entonces tiene una pregunta, ayudamos también con la traducción, Mario, ¿seguro? Sí, existe. A lo mejor Jan quiere decir algo también, ¿verdad? Le damos la palabra a él, sí. Jan. Well, we are really impressed by both of you, your ideas, your proposals, your critical comments, but also inspired for the future. Chile is a good model, to a large extent. Of course, it could be better, but it is an inspiring model for not just for other Latin American education systems in the region, but also overseas. So definitely we should deepen the knowledge and also expertise on Catholic education and on non-state education in Chile. The role of the parents is so crucial. Thank you so much for stressing that extremely vital issue on Catholic doctrine and also on education rights. Thank all of you. We should have your text if possible, the full text, because we need that kind of data. We need kind of in English. If possible, or in French, yeah, that will be very helpful. Thank you so much again. Yes, Bien, aquí hay una pregunta, Mabel. Cuéntenos. Erika. Quédate allá, Andrés. No. Esperamos. Andrés, quédate allá. Porque las leyes no las define el sistema educativo. Las leyes las definen los políticos, dentro del Ejecutivo. No la define el Ministerio de Educación. ¿Ah? Y para don Andrés, ¿por qué cree usted que los profesores o el colegio de profesores tuvieron que ver con la decisión de dejarnos en casa más tiempo que otro país? Que responda Erika primero. Bueno, para nosotros el SAE, que es el sistema de admisión escolar, es un pésimo sistema. ¿Por qué? Porque en el fondo define y asigna el establecimiento educacional a las familias. Hoy día las familias en Chile no eligen. Don Andrés decía que hay elección, pero es muy mínima. Tanto es así que el último año, el proceso, solamente quedaron el 51% de los alumnos en el colegio que habían elegido como primera preferencia. 51%, o sea, de 10 niños, 5 quedan en el colegio que eligieron y los otros 5 no, APP. Y eso ha sido, desde que se implementó la ley, cada vez ha ido creciendo más el número de alumnos que son asignados por el Estado. El colegio no eligieron los apoderados. Entonces, para nosotros por eso es un pésimo sistema, porque nos ha ido quitando el derecho a elegir el colegio que nosotros queremos para nuestros hijos. Y por eso, y lo mencioné ahí en la exposición, y por eso para nosotros hay un efecto negativo en cuanto a la participación de la familia al interior del colegio. Porque la mitad de los alumnos que están en ese colegio no eligieron ese proyecto, por lo tanto no se sienten parte, no se identifican. Y para la familia y para los alumnos es muy importante el colegio en el que estudian, que es lo que nosotros siempre dijimos y lo dijimos desde el inicio de cuando esta ley, como muy bien dice usted, se creó en la mente de un grupo, digo yo, de ideólogos al interior de una oficina, no al interior de un establecimiento educacional. Porque si esa ley hubiese salido desde el interior de un establecimiento educacional, se conocería la realidad que se vive y no estaría enfocada en un tema meramente administrativo. Entonces, para nosotros es negativo. Nosotros hemos tratado durante todos estos años de ir haciendo cambios que hemos logrado. Sé que hay poquito tiempo, pero, por ejemplo, uno de los cambios que nosotros logramos hacer hace 1 año y medio atrás fue el hecho de que cuando se asume esta nueva administración, el Estado, este nuevo gobierno,
se le prohibió a los establecimientos educacionales que declararan los que tienen pie y los que no tienen pie. Antes uno se metía al sistema y aparecía si el colegio tenía pie o no. Entonces los apoderados que tienen niños con necesidades educativas especiales postulaban lógicamente a colegios con pie. Entonces, cuando asume este gobierno, el ministro de turno hizo quitar eso y ya los colegios no podían declarar que tenían pie. Entonces, los papás postulábamos a ciegas. Eso pasó el primer... Sí, nosotros nos reunimos con el ministro, como apoderada, como parte del colegio, ¿usted ve una brecha generacional? Porque las familias tienen que postular a través de una plataforma virtual. virtual. ¿Esa es para ustedes como apoderados, como madres, una brecha, un problema para esa? Es un problema, no solamente por la brecha generacional, sino porque el sistema no es un sistema amigable. Hoy día, este año, hubo muchos problemas, tuvimos un montón de apoderados en la seremía tratando de postular porque no se pudo hacer a través de la plataforma porque había horarios en que la plataforma se caía y los apoderados no pudieron postular. Entonces, han habido un montón de problemas, bueno, y eso sumado al, recuerden que apareció la nota de la lista que también generó una complicación para los apoderados que quedan después en las listas de espera. Entonces, por eso yo dije al inicio lo importante que es que las organizaciones también estemos, ya sea organizaciones de apoderados, de profesores, de directorios o sostenedores, siendo parte de las discusiones cuando se hacen o se crean nuevas leyes, para que no caigamos después en tener que mejorarlas una vez producido el daño. Pucha, pero no siempre nos resultan las mejoras a través de lo que votamos. Respecto a lo que usted plantea, porque me tocó vivirlo, ¿ya? Me tocó participar en varias mesas en la pandemia para la vuelta de los niños a clase y recuerdo haber estado con el ministro y señalar que mesas virtuales, ¿ya? Nos reuníamos semanalmente a través de un Zoom o a través de otro tema, y recuerdo claramente cuando el ministro dijo las primeras vacunas que lleguen van a ser para los profesores, porque había un problema. Y eso me tocó verlo y después... Y estaba... no, porque a través de la presión que establecían al resto del profesor, las comunidades educativas que están conformadas en parte por profesores, ellos en realidad presionaban a los sostenedores, en este caso ya sea municipales o privados, para que no volver a clase, y eso se fue alargando hasta que se volvió cuando se pudo volver. Lamentablemente fue una situación que sucedió y me tocó verla y vivirla, ¿ya? Eso es. Muchas gracias. Adelante. Un momento más. Ahí, la señorita. Adelante, profesora. Tome, para que se le escuche. ¿Tiene un listado? Sí. Buenos días. Mi nombre es Jennifer y yo soy docente del Colegio San Patricio. Y bueno, en realidad creo que esta es una instancia muy enriquecedora para ambas instituciones, ¿cierto? Poder discutir y poner, ¿cierto?, en diálogo estas dos grandes agrupaciones o grupos, ¿cierto?, en las cuales necesitamos enriquecernos como docentes. Pero yo tengo una pregunta para ambas personas. En primer lugar, a la señora Erika, en relación al tema de la asistencia a clases que mencionaba don Andrés. ¿Hay un mea culpa en la cual ustedes deberían realizar como apoderados en relación a la asistencia a clases? ¿Hay una especie de inseguridad de parte de ustedes como apoderados al decidir no enviar a los estudiantes a clases cuando entendemos que el tiempo que ellos pasan en el establecimiento es de índole formacional, de enriquecimiento? Y por acá, don Andrés, ¿cree usted que la educación pública está a punto de desaparecer?
no sé si de desaparecer por completo, pero sí que tengan menos relevancia en relación a las estadísticas que acabamos de ver de los colegios, ¿cierto?, particulares subvencionados. Esas son mis dos preguntas. Sí, o sea, yo creo que es indudable la importancia que tienen las familias en el tema de la deserción escolar y en el tema de la inasistencia. Pero una de las respuestas, nosotros hemos hecho análisis, nos hemos juntado con diferentes organizaciones de padres y apoderados, y uno de los análisis que se han hecho ha sido, por ejemplo, en el caso de la deserción escolar, lo que hablaba don Andrés, y que es el gran número de familias que hoy día han optado por los famosos homeschool, por tener a sus niños estudiando en casa. Y una de las respuestas es justamente el SAE, de la pregunta que hacía la persona anterior. ¿Por qué? Porque en el colegio en el que sus hijos quedaron no era en el que quería. Porque valóricamente el colegio en el que estaba no era el que aportaba lo que la familia quería. Y eso ha hecho que las familias hayan decidido tenerlos en casa con exámenes libres. Y hoy día ha costado, desde la pandemia a la fecha, ha costado que las familias, y ese yo creo que es el mea culpa que hacemos todos, al menos las organizaciones de apoderados, es que las familias vuelvan a ver con la misma responsabilidad el enviar los niños a los establecimientos educacionales, entendiendo que el establecimiento educacional no solamente es el que entrega contenidos académicos, sino además que se suma a la formación integral de los niños. Y es así como se ha traspasado un poco a los alumnos y nosotros lo hemos visto como una consecuencia también de la violencia al interior del establecimiento o de la falta, no sé si les va a gustar la palabra que voy a decir, pero la falta de respeto que hoy día tienen los alumnos, nuestros propios hijos, hacia la autoridad del profesor o hacia la autoridad del equipo directivo. Ya no se ve de la misma manera como antes. Entonces, es un mea culpa y eso es algo con lo que nosotros hemos estado trabajando. Hemos hecho propuestas incluso al Ministerio de Educación, nos hemos reunido con este ministro en particular, viendo la posibilidad de que también desde ahí salgan de alguna manera políticas públicas enfocadas en apoyo a los colegios para integrar a los apoderados a hacer, no sé si actividades, pero de alguna manera llegar a las familias para poder apoyar a los establecimientos educacionales en la retención de los alumnos y también en la mejora de la asistencia a clase. Respecto a tu pregunta, yo creo que no va a desaparecer la educación pública, no debería. Producto que tiene una mística para algunas personas, algunos papás siguen prefiriendo la educación pública, pero sí tienen que solucionar algunos problemas, como todo el sistema educativo, que en algunos casos se ve aumentada en ciertos establecimientos públicos. El tema de la violencia, el tema de la falta de respeto. Hoy día, es una noticia de esta semana, 2 establecimientos de Concepción, uno particular pagado y el otro particular subvencionado, suspendieron la ceremonia de licenciatura de los cuartos medios, producto de que los estudiantes cometieron una fechoría que rayaban en lo delictual, ¿ya? Sobre todo de ataque a la dignidad del profesor. Y ambos directores tomaron la decisión de suspender una licenciatura. Cuando yo creo que ese es el camino correcto. Sí, una ceremonia es triste, obviamente que es triste para toda la generación, pero en el fondo había que tomar una decisión de esas características para que el resto de la comunidad entienda de que el respeto tiene que estar por sobre todas las cosas, ¿ya? Por sobre todas las cosas el respeto. No pueden haber excusas que eran niños, no, el respeto tiene que estar, porque si no, no vamos a recuperar ni la educación pública ni la educación en general, ¿ya? Así que, volviendo a tu pregunta, yo creo que no va a desaparecer la educación pública, sí hay desafíos que enfrentar y que espero que pronto se suceda eso y bueno, espero que eso se mantenga porque en el fondo enriquece el sistema. Mientras más proveedores tengamos, a los que nos gusta la libertad de enseñanza, mejor para el país. Eso, gracias. Les damos las gracias a nuestros expositores y siendo la 1:15, 1:20, vamos a ir al comedor, está listo, preparado el almuerzo y nos vemos a las 2 aquí en el salón a las 14 horas para vivir los 2 bloques que nos quedan esta tarde. Así que se viene muy interesante con 2 grandes instituciones como la FIDE y la Universidad Católica de Chile. Muy bien, muchas gracias.